Dicen que el Triángulo de las Bermudas no existe, que fue apenas una invención de periodistas a mediados del siglo XX, creada para vender revistas baratas y libros amarillistas. Ellos presentan razones que parecen lógicas. Hablan del intenso tráfico de barcos y aviones en esa ruta. Mencionan las tormentas impredecibles que nacen en el Atlántico. Señalan el inevitable y trágico error humano. Nos aseguran con la calma de la autoridad que la cantidad de accidentes allí no es estadísticamente mayor que en cualquier otra parte concurrida del océano. Es una visión del mundo tranquila, organizada y completamente falsa. Hoy, esa ilusión será destrozada. Nuestra investigación no se va a basar en rumores, ni en testimonios oculares confusos o en recortes de periódico amarillentos. Nuestra única herramienta será la lógica fría y objetiva. Nuestra arma es un sistema de análisis masivo de datos, el más avanzado jamás construido. Nosotros lo llamamos Axioma. Alimentamos a Axioma con todo. Cada informe oficial de accidente marítimo y aéreo de los últimos 150 años, todos los mapas meteorológicos disponibles, todas las cartas de corrientes oceánicas, todos los datos de exploración geológica del fondo del mar, los registros completos de rutas de navegación y vuelos del mundo entero. En fin, miles de millones de unidades de información. Y le hicimos al sistema una sola pregunta. ¿Es el Triángulo de las Bermudas una anomalía estadística? La respuesta que recibimos no solo confirmó la existencia del fenómeno, demostró que la versión oficial es, en el mejor de los casos, una narrativa incompleta. Es un sistema que llamamos el protocolo de aleatoriedad. Un protocolo que en la práctica nos impide hacer las preguntas correctas. La fundación sobre la que se apoya todo el escepticismo es nuestro punto de partida. La Guardia Costera de los Estados Unidos, una de las organizaciones más respetadas en el asunto, afirma oficialmente. Al revisar las innumerables pérdidas en la región del Triángulo de las Bermudas, no se encontró nada que indicara que las causas fueran resultado de algo más allá de las fuerzas físicas normales. El gigante de los seguros, Lloyd's de Londres, confirma que el Triángulo no es una zona particularmente peligrosa. Parece convincente. Cualquier persona sensata aceptaría estas declaraciones como un hecho, pero es exactamente ahí donde reside la genialidad de la narrativa establecida. Apela al sentido común, pero ignora los hechos que están justo debajo de la superficie. Nuestro análisis comenzó precisamente aceptando la posición de los escépticos. Le ordenamos a Axioma que construyera un modelo de predicción de desastres para todo el mundo. El sistema consideró todo: la densidad del tráfico, con miles de embarcaciones cruzando la región diariamente, la poderosa corriente del Golfo, capaz de arrastrar restos por cientos de kilómetros en poco tiempo, el clima traicionero, las tormentas súbitas, el relieve complejo del fondo del mar y las conocidas anomalías magnéticas. Con base en esto, Axioma creó un mapa de incidentes esperados. Había puntos calientes obvios, como el estrecho de Malaca y el mar de la China meridional. Y sí, el área del Triángulo de las Bermudas también fue marcada como una zona de riesgo elevado. Pero entonces dimos el siguiente paso. Superpusimos los datos reales a ese mapa de predicción. Todas las desapariciones documentadas. Fue aquí donde la narrativa oficial comenzó a desmoronarse. En la mayoría de los puntos calientes del mundo, los datos reales coincidían con la predicción del sistema, con un margen de error normal de 4 a 6%. Menos en el Triángulo de las Bermudas. Allí Axioma registró una desviación estadística que es imposible de ignorar. El número de desapariciones inexplicables, aquellas que no tenían conexión con tormentas documentadas o fallos técnicos conocidos, era 300% mayor de lo previsto. Lo voy a repetir: 3 veces más desapariciones de las que debería haber, según todas las leyes de la estadística y de la probabilidad. Verificamos los cálculos 12 veces, añadimos nuevas variables, filtramos los datos con más rigor. El resultado fue el mismo. La conclusión de Axioma fue clara. La probabilidad de que esta concentración de eventos anómalos en un único punto geográfico sea una coincidencia es de 0,001%. Eso deja de ser casualidad y se convierte en un patrón.
Pero los números, por más impactantes que sean, son solo el primer nivel de nuestro análisis. La verdadera anomalía del Triángulo de las Bermudas va más allá de cuántos barcos y aviones desaparecen allí. Lo que asusta es cómo desaparecen. Para probar esto, forzamos a Axioma a crear un filtro de análisis completamente nuevo. Nosotros lo llamamos el índice de cese súbito. Un desastre común en el océano suele seguir un guión. Un barco es atrapado por una tormenta violenta. El capitán lucha desesperadamente por la vida del barco y de la tripulación. Envía una señal de socorro. Los operadores de radio gritan sus coordenadas, describen los daños, hablan de olas gigantescas. Incluso si el barco se hunde, deja rastros. Botes salvavidas, chalecos, manchas de aceite, restos flotando. Existe una narrativa, una historia de lucha que termina en tragedia. Ahora, comparen eso con un caso clásico del Triángulo. Un barco o avión sigue su ruta con un tiempo absolutamente despejado. La tripulación entra en contacto con la base, reporta que todo está en orden. La voz es tranquila, sin señal de alarma. Minutos después, el objeto simplemente desaparece. Deja de responder a las llamadas, desaparece de la pantalla del radar. No envía ningún pedido de socorro, ninguna señal de lucha, ningún resto, ninguna mancha de aceite, absolutamente nada, como si una goma de borrar gigante e invisible lo hubiese borrado de la faz de la Tierra. El índice de cese súbito mide exactamente esa diferencia. Analiza decenas de parámetros: la presencia o ausencia de una señal de socorro, los últimos boletines meteorológicos, la condición de la embarcación, la experiencia de la tripulación. El factor decisivo es la ausencia total de cualquier rastro físico después del incidente. Cuanto más alto es el índice, más extraña y anómala es la desaparición. Pasamos todo el banco de datos global de incidentes por este filtro. Los resultados fueron aterradores, mostrando que el sistema dibujó un mapa de calor del planeta. La vasta mayoría de los océanos estaba pintada en tonos fríos, azules y verdes, correspondiendo a incidentes trágicos, pero explicables. Pero una única área ardía en rojo vivo, como una herida abierta e infectada en el cuerpo del planeta. Esa área coincidía con precisión absoluta con los vértices del Triángulo de las Bermudas. Bermudas, el sur de Florida y Puerto Rico. De acuerdo con el análisis de correlación de Axioma, más del 75% de todos los incidentes registrados en el mundo con el índice máximo de cese súbito ocurrieron exactamente allí. Los argumentos de los escépticos, vistos bajo esta nueva luz, ya no parecen tan sólidos. Dicen que fueron tormentas, pero Axioma prueba que en el 63% de las desapariciones de alto índice, el tiempo variaba de despejado a moderado. Capitanes y pilotos experimentados no serían tomados por sorpresa. Dicen que fue error humano, pero el sistema analizó los registros de servicio de cientos de comandantes desaparecidos. La mayoría eran veteranos, personas con miles de horas de vuelo o décadas de experiencia en el mar. La posibilidad de que tantos profesionales de élite cometan simultáneamente errores fatales que lleven a una desaparición total sin rastros es estadísticamente nula. La teoría científica más sofisticada que usan es la de los hidratos de metano. La idea es que una burbuja gigante de gas sube del fondo del océano, disminuye la densidad del agua y el barco se hunde instantáneamente. Para los aviones, el metano en el aire causaría la explosión de los motores. La idea parece plausible, pero verificamos esa versión. Axioma cruzó los mapas de depósitos de hidratos conocidos con cada punto de desaparición. La correlación fue increíblemente débil. Menos del 15% de los eventos anómalos ocurrieron cerca de zonas de actividad confirmada. Además, esta teoría no explica, de ninguna manera, la desaparición de una escuadrilla entera de 5 aviones torpederos en 1945, el famoso vuelo 19, esparcidos por kilómetros. Una burbuja de metano no puede perseguir a una escuadrilla. Lo que tenemos al final es una zona geográfica donde el número de desastres inexplicables es 3 veces mayor que cualquier norma estadística. Tenemos una naturaleza única para estos desastres, una desaparición súbita,
total y sin rastros, muchas veces en condiciones perfectas. Y tenemos datos irrefutables de que ni el clima, ni el fallo humano, ni fenómenos geológicos conocidos pueden explicar esto. Axioma dio su veredicto. El protocolo de aleatoriedad es una mentira. El mito de que el Triángulo de las Bermudas es un mito es la mayor y más exitosa operación de encubrimiento de la historia moderna. Estamos ante una fuerza o fenómeno que opera bajo sus propias leyes. Es invisible, pero sus consecuencias son reales. No deja restos, solo un silencio absoluto. Pero en ese silencio existe un lenguaje. En cada informe de fallo de instrumento, en cada brújula que giró sin control, en cada transmisión de radio interrumpida, existe una pista. Axioma analizó cientos de estos fragmentos y encontró un patrón claro y repetitivo. Una firma electromagnética, una anomalía en el propio aire que precede a cada desaparición. Es la caligrafía de un asesino desconocido. El próximo paso es comenzar a descifrar esa caligrafía. La firma electromagnética que Axioma identificó no es solo un gráfico en una computadora. Deja cicatrices físicas en el mundo real, deja evidencias. Para entender la naturaleza de esta fuerza, tenemos que mirar lo que deja atrás. Y a veces, lo más aterrador no es lo que se lleva, sino lo que abandona. ¿Qué puede ser peor que desaparecer sin dejar rastro? Quizás solo una cosa: desaparecer, pero dejar atrás un cascarón vacío e intacto, un barco flotando a la deriva, muchas veces con las velas izadas, comida aún caliente en la cocina, objetos personales intactos en los camarotes, el diario de navegación abierto en la última anotación, una frase interrumpida a la mitad. Todo estaba allí, menos las personas. Cada uno de esos buques fantasma es más que un misterio naval. Es la escena de un crimen donde las víctimas se evaporaron y el arma del crimen no dejó huellas digitales. Por décadas, estas historias fueron explicadas de tres maneras: motín, piratería o una tormenta repentina. Explicaciones convenientes, simples y, como Axioma probó, completamente equivocadas. Analizamos el caso de referencia: la goleta de 5 mástiles Carol A. Deering, encontrada encallada cerca del Cabo Hatteras en 1921. Ningún tripulante a bordo. El equipo de rescate que subió a la embarcación encontró una escena de total irracionalidad. Ollas con comida preparada, pero no servida, estaban en la estufa. Los mapas estaban dispuestos en la cabina del capitán. Cosas de valor y dinero estaban en sus lugares, pero los botes salvavidas habían desaparecido. Y lo más importante, el diario de navegación y el equipo de navegación habían desaparecido. La versión de piratería fue descartada, pues nada de valor fue sustraído. Axioma analizó los registros de la tripulación y no encontró ninguna señal de conflicto que sugiriera un motín. Quedó la teoría de la tormenta. La tripulación, con miedo de un huracán, habría entrado en pánico y abandonado el barco. Pero los datos meteorológicos que Axioma analizó cuentan otra historia. Sí, el Deering pasó por una fuerte tormenta. El detalle crucial es que sobrevivió a ella. La última embarcación en verlo reportó que el barco parecía dañado, pero navegaba normalmente, días después de la tormenta. La tripulación enfrentó lo peor que el océano podía ofrecerles y venció. Entonces, ¿por qué abandonarían su barco en aguas relativamente tranquilas? ¿Por qué llevarían el equipo de navegación a un pequeño bote salvavidas donde es casi inútil, en vez de usarlo en la seguridad de la goleta? La respuesta de Axioma es lógica y aterradora. La tripulación no huyó con miedo de hundirse. Huyó porque algo mucho peor que cualquier tormenta estaba sucediendo a bordo. La firma electromagnética que rastreamos ataca los instrumentos, pero su objetivo principal es la mente. Abandonaron un barco perfectamente funcional, porque el propio barco se convirtió en un lugar de locura, quizás llevándolos a huir para salvar sus vidas. Si el Deering es un ejemplo de cómo la anomalía enloquece a las personas, el buque de la Marina Cyclops es el ejemplo de cómo las borra de la existencia. En marzo de 1918, ese gigante de acero, con más de 300 hombres a bordo, desapareció mientras viajaba de Barbados a Baltimore. No hubo señal de socorro, ni restos. Nada.
y el tiempo estaba perfecto. Axioma analizó las teorías oficiales. La primera teoría era la de captura por un submarino alemán, ya que la Primera Guerra estaba en curso, pero los archivos navales alemanes confirman que ninguna de sus embarcaciones estaba en el área. La segunda hipótesis era la de una ola gigante, pero el Cyclops era un monstruo de acero. Para hundirlo instantáneamente, sin un solo pedido de socorro, sería necesario un evento de poder inimaginable. La tercera posibilidad, la carga de mineral de manganeso se desplazó. La simulación de Axioma muestra que incluso el peor desplazamiento de carga tardaría de 15 a 20 minutos en volcar el barco, tiempo más que suficiente para enviar múltiples señales de socorro. La conclusión de Axioma es única. Lo que destruyó al Cyclops actuó de forma instantánea y absoluta. No le dio oportunidad a un solo hombre. El análisis de ruta muestra que el barco navegaba directo al corazón de una de las zonas más activas que identificamos. El Deering y el Cyclops son dos fases del mismo proceso. Uno es un ataque de baja intensidad, quebrando la mente de la tripulación. El otro es un ataque de intensidad máxima, una aniquilación total. Y esta fuerza va más allá de la superficie del océano. Es tridimensional. Todos los días, cientos de aviones cruzan esta misma región. Se mueven más rápido, más alto. Parecen estar seguros, pero no están seguros. La anomalía también golpea el cielo, y cuando lo hace, es aún más rápida. Comenzamos por el caso más infame, el vuelo 19. 5 de diciembre de 1945. La historia oficial es que el comandante, el teniente Charles Taylor, se confundió, sus brújulas fallaron, y él, por terquedad, llevó a sus 5 aviones Avenger mar adentro hasta que se quedaron sin combustible. Una mentira conveniente que culpa a un héroe muerto. Axioma aplicó una prueba de lógica simple. Había otros 4 aviones en el escuadrón, 4 pilotos experimentados, veteranos, cada uno con sus propios instrumentos funcionando. La versión oficial quiere que creamos que 4 profesionales siguieron ciegamente a su líder hacia la muerte, violando todos los procedimientos y el propio instinto de supervivencia. La simulación psicológica de Axioma clasifica la probabilidad de esto como casi 0. La verdad está en las transmisiones de radio, las palabras de Taylor. Todo parece extraño, incluso el océano. Para Axioma, aquello no era desorientación. Era, en realidad, una distorsión sensorial. El problema no era que estuvieran perdidos, su realidad estaba siendo deshecha. Pero la prueba final es lo que sucedió después. Un hidroavión Martin Mariner fue enviado en busca del vuelo 19, una enorme aeronave de rescate con 13 hombres a bordo. 20 minutos después de despegar, también desapareció, en el mismo lugar. La explicación oficial fue una explosión en el aire, un fallo técnico. Axioma calculó las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que un avión de rescate sufra un fallo catastrófico aleatorio, exactamente en el mismo minúsculo punto del espacio y del tiempo donde otras 5 aeronaves desaparecieron horas antes? Una posibilidad entre 740 millones. Aquello simplemente no podía ser coincidencia, era un patrón claro. El Mariner no era una víctima aleatoria. Voló a la escena del crimen y fue eliminado por el mismo asesino. Año tras año, el patrón se repite. El Star Tiger en 1948, el Star Ariel en 1949, 2 aviones de pasajeros desaparecidos exactamente en las mismas circunstancias, cruzando la misma zona anómala. 2 jets militares KC-135, en 1963. La explicación oficial fue colisión en el aire. Pero una colisión de 2 aviones cisterna gigantes habría creado una bola de fuego visible a kilómetros y un campo de restos cubriendo kilómetros cuadrados. Casi nada fue encontrado. No chocaron, fueron borrados. La imagen está clara. Una fuerza opera allí, en el mar y en el cielo. Puede enloquecer y puede borrar. Hemos mapeado a sus víctimas. Ahora necesitamos encontrar la fuente, y para eso debemos ir hacia abajo, hacia la oscuridad total, en el fondo del océano,
donde esta anomalía nace. Hemos seguido a los fantasmas en el cielo y en el mar. Hemos identificado su firma mortal, pero hasta ahora solo hemos descrito los síntomas. Respondimos al qué y al cómo, pero evitamos la pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué exactamente allí? ¿Por qué este pedazo de océano aparentemente común se convirtió en el escenario de tantas tragedias inexplicables? La respuesta no está en la superficie. Para encontrar la fuente, tenemos que sumergirnos. Tenemos que ir a la oscuridad absoluta, una zona de presión aplastante y frío eterno. Vamos al corazón geológico de las tinieblas. Esta región es única y su reputación está escrita en la propia estructura del planeta. Justo allí, en el fondo del Atlántico, se encuentra el punto más profundo de todo el océano, la fosa de Puerto Rico. Aquello es más que un agujero, es una herida geológica activa. Es el lugar donde la placa tectónica norteamericana está siendo forzada, con una violencia inimaginable, por debajo de la placa caribeña. La profundidad supera los 8.300 metros. La presión es cientos de veces mayor que la de la superficie. Es un mundo de fuerzas titánicas, donde los continentes crujen unos contra otros, acumulando tensión durante milenios. Los escépticos ven esto como una característica geológica interesante. Nosotros lo vemos como el motor que alimenta la anomalía. Claro, existe la teoría científica popular que intenta conectar el fondo del mar con las desapariciones. La teoría del hidrato de metano dice que el metano congelado en el fondo del océano puede, súbitamente, transformarse en gas, liberando una burbuja gigante. Esa burbuja, al subir, disminuye la densidad del agua, y cualquier barco encima de ella se hunde como si cayera al vacío. Suena elegante. Y es por eso que se convirtió en la excusa perfecta para dejar de buscar. Decidimos destruir esa excusa. Alimentamos a Axioma con todos los mapas de depósitos de hidrato de metano en la región. Añadimos todos los datos sísmicos de los últimos 100 años, buscando cualquier actividad que pudiera haber liberado el gas. Entonces, superpusimos las ubicaciones exactas de cada desaparición con alto índice de cese súbito. Si la teoría fuera correcta, los puntos deberían coincidir. Pero los datos mostraron lo opuesto. La correlación fue insignificante. Menos del 18% de las desapariciones anómalas ocurrieron cerca de campos de metano conocidos. El 82% sucedió a kilómetros de distancia. La teoría no explicaba la geografía de los desastres. Además, fallaba en explicar su carácter. La simulación de Axioma mostró lo que sucede en una liberación masiva de metano. No es un evento silencioso. Es un caldero de agua hirviendo que dura horas, dejando un rastro químico obvio y un vasto campo de pequeños restos. Nada de eso se ve en los casos clásicos. Y el argumento final. La teoría del metano es totalmente inútil para explicar las catástrofes aéreas. No explica cómo una burbuja de gas hizo que los 5 aviones del vuelo 19, volando a miles de metros de altura y separados por kilómetros, perdieran simultáneamente la orientación y la comunicación. No explica la firma electromagnética que encontramos. La conclusión de Axioma fue definitiva. La teoría del metano es un callejón sin salida, una pista falsa. La fuente de energía, en realidad, es mucho más fundamental. Volvimos a la fosa de Puerto Rico, y aquí aplicamos un concepto raramente discutido fuera de la sismología avanzada: el efecto piezoeléctrico. Básicamente, muchas rocas, especialmente las ricas en cuarzo, cuando son sometidas a una presión colosal, generan una poderosa carga eléctrica. La placa tectónica, doblándose y siendo aplastada a lo largo de cientos de kilómetros, no es solo una roca. Se convierte en un condensador natural gigante, acumulando una cantidad inimaginable de energía. A veces, esa energía se libera como un terremoto, pero Axioma planteó una hipótesis. ¿Y si en condiciones específicas esa energía fuera liberada de otra forma? Quizás no como un temblor, sino como un pulso electromagnético puro y enfocado. Para probar esto, le dimos una nueva tarea al sistema:
Le ordenamos que comparara la cronología de todas las desapariciones anómalas, ignorando los grandes terremotos y enfocándose en la actividad microsísmica. Estábamos buscando el susurro del abismo, y lo encontramos. El sistema descubrió una conexión aterradora e irrefutable. En el 87% de los casos de desaparición total, un patrón muy específico de eventos ocurría en el fondo del océano. Horas o días antes de la catástrofe, los sensores profundos registraban un aumento en microsismos de baja frecuencia a lo largo de la falla. Era la cuerda del arco gigante siendo lentamente tensada. Entonces, minutos antes de la desaparición, ocurría un pico corto y agudo de actividad sísmica de alta frecuencia. No era un terremoto. Era el momento en que la tensión acumulada se rompía. La cuerda del arco era soltada, y en vez de una flecha, un pulso invisible y monstruoso se disparaba hacia el cielo y el océano. Un pulso electromagnético natural. Esta teoría lo explicaba todo. Explicaba por qué las zonas anómalas parecen pulsar y moverse. Dependen de los ciclos de tensión tectónica. Explicaba la súbita y total destrucción. Un pulso de esa magnitud puede freír instantáneamente todos los componentes electrónicos de un barco o avión. La simulación de Axioma mostró que las consecuencias serían aún peores. El pulso induciría corrientes de Foucault en el metal, calentando el casco de un barco o el fuselaje de un avión a cientos de grados en una fracción de segundo, causando explosiones de tanques de combustible o fallo estructural. Así, simplemente no se encontrarían restos. Era esa la causa de la niebla electrónica. El pulso ioniza el aire y el vapor de agua, creando ese brillo fantasmagórico. El efecto más devastador, sin embargo, es el ataque directo al cerebro humano, causando desorientación, alucinaciones y pérdida de la noción del tiempo. Los hombres a bordo del Carol A. Deering no estaban simplemente locos. Su cerebro sufría un ataque por un arma invisible. Encontramos la fuente. La fuente, después de todo, no eran alienígenas ni monstruos, sino el propio planeta. El Triángulo de las Bermudas es un lugar donde la geología de la Tierra genera un fenómeno que actúa como la más perfecta de las armas. Encontramos el gatillo, la tensión tectónica. Encontramos la bala, el pulso electromagnético. Parece que el misterio está resuelto, pero es exactamente en este punto donde aparece el descubrimiento más inquietante. Hemos explicado la mecánica, pero aún no sentimos el terror de la víctima. El pulso electromagnético es la explicación física. ¿Pero qué le hace a la mente humana? ¿Cuáles son las últimas palabras, los últimos pensamientos de alguien atrapado en este engranaje geológico? Para entender eso, tenemos que analizar el elemento más frágil de toda esta tragedia, el ser humano. Hasta ahora, nuestra investigación ha sido fría. Hablamos de gigabytes de datos, modelos de correlación, fallas geológicas y campos electromagnéticos. Encontramos el arma, pero hemos estado hablando de barcos y aviones como objetos. Hemos estado tratando tragedias como puntos en un mapa. Una máquina puede calcular la probabilidad, pero ¿puede medir el horror? ¿Puede descifrar el grito de un alma que encara algo para lo cual no existen palabras en nuestra lengua? La investigación cambia de enfoque, saliendo de la física y entrando en la psicología. Salimos del análisis del metal para el análisis de la conciencia humana en el momento en que se quiebra. Es hora de analizar el archivo más frágil y aterrador de todos, las últimas palabras de los condenados, porque la fuerza en el Triángulo de las Bermudas no ataca solo brújulas y motores. Su objetivo principal es la mente humana. Un informe de accidente común busca información clara, fallo en el motor, fuego a bordo, perdiendo altitud. Pero cuando alimentamos a Axioma con los cientos de transcripciones del triángulo, el sistema nos dio un veredicto alarmante. El lenguaje de esas transmisiones no coincide con ningún modelo conocido de comportamiento en emergencia. Las voces no transmitían pánico ni rabia, transmitían algo mucho peor, la disociación cognitiva total, el estado en que el cerebro se rehúsa a creer lo que los ojos ven y la lengua no encuentra palabras para describir la realidad que se está desmoronando. Axioma analizó las frecuencias de voz
midiendo el estrés que el oído humano no capta. El mapa psicológico mostraba siempre lo mismo. Las tripulaciones no estaban lidiando con un problema técnico, estaban presenciando lo imposible. Volvamos al vuelo 19. El teniente Taylor dice a la radio: mis dos brújulas han fallado. Estoy sobre tierra, pero es una tierra fragmentada. Estoy seguro de que estoy sobre los cayos de la Florida, pero no sé a qué altitud. El análisis psicológico de Axioma revela que el tono de Taylor no era de pánico, sino de un profundo asombro. La expresión tierra fragmentada no es un término de navegación. Es un intento de describir algo que él veía, pero no reconocía. Pero el momento más terrible viene después, cuando dice la famosa frase: todo parece extraño, incluso el océano. Axioma marca esta frase como el pico de la disociación cognitiva. ¿Qué puede ser más familiar para un piloto naval que el océano? Y de repente, ese mundo se vuelve irreconocible. Quizás la perspectiva estaba equivocada, quizás las olas estaban quietas, como vidrio. No sabemos lo que vio, pero sabemos que aquello rompió su percepción de la realidad. Axioma identificó un patrón de 3 etapas en este ataque psicológico. El patrón comienza con la duda. La brújula falla por un segundo. La radio emite un chispazo. Se ve como un problema técnico normal. Enseguida evoluciona a la disociación. La anomalía ataca los sentidos. La tripulación ve la niebla electrónica, una luz extraña en el agua o escucha un zumbido inexplicable. El lenguaje técnico desaparece de las transmisiones. Es reemplazado por descripciones emocionales. ¿Qué demonios es eso? El estrés no es de miedo, es de shock. La etapa final es el silenciamiento. Después de la confusión, viene el silencio súbito. Ningún grito, ningún SOS. El sistema sugiere 2 posibilidades. La primera sería un colapso psicológico. La mente ve algo tan monstruoso que simplemente se apaga. La segunda, la propia velocidad de la aniquilación. La aniquilación física es tan rápida que no tienen ni un segundo para apretar el botón de la radio. El pulso electromagnético parecía ser la respuesta, pero no lo explica todo. En nuestra base de datos siempre hubo un conjunto de incidentes que sonaban demasiado a ciencia ficción. Relatos de nieblas que aparecían en cielo despejado, de tiempo que se estiraba o encogía. Los escépticos los llamaban alucinaciones, pero Axioma no conoce el escepticismo. Le ordenamos al sistema que tratara esos errores como la señal principal. Y lo que descubrió lo cambia todo. 4 de diciembre de 1970. El piloto Bruce Gernon volaba de las Bahamas a Palm Beach, en Florida. Un vuelo de rutina de 75 minutos. Vio una nube extraña al frente, que comenzó a crecer a una velocidad imposible, formando un túnel perfecto. Voló hacia adentro. Lo que él describió no fue una tormenta. Las paredes del túnel brillaban y tenían líneas que giraban en sentido antihorario. Sus instrumentos enloquecieron. Sintió una sensación de gravedad cero. Al salir del otro lado, el cielo estaba de un gris amarillento y no había océano visible abajo, solo una niebla blanca. Entonces vino el desplazamiento en el tiempo. El control de tráfico de Miami quedó impactado. El radar no veía ningún avión en el área de Gernon. Segundos después, el controlador vio el avión de Gernon, pero ya sobrevolando Miami. Gernon miró su reloj. El vuelo entero había durado solo 47 minutos. 47 minutos, en vez de 75. De alguna forma recortó casi 30 minutos del tiempo y 160 kilómetros del espacio. Le dimos todo a Axioma: el modelo del avión, el clima, los datos del radar. La conclusión del sistema fue absoluta. Lo que le sucedió a Bruce Gernon es imposible según la física clásica. Sin embargo, los datos del radar de Miami confirman la anomalía temporal. Bruce Gernon tuvo suerte. Salió del otro lado del túnel. ¿Y aquellos que no salen? Axioma construyó un modelo nuevo y radical. El pulso electromagnético natural es real, pero es solo el comienzo. En el 99% de los casos, es solo un pulso que fríe los electrónicos. Pero en el 1% de los casos, cuando todos los factores se alinean,
La energía liberada por la fosa es tan colosal y enfocada que no solo crea un pulso, perfora la propia estructura del espacio-tiempo, crea un túnel temporal inestable. La niebla electrónica es el borde visible de esa herida en la realidad. Así, los barcos desaparecían sin dejar restos. El barco tal vez no es destruido, sino trasladado a otro lugar u otro tiempo, de donde no hay regreso. Así, el terror psicológico de las tripulaciones estaba justificado. Las tripulaciones veían las leyes del universo siendo quebrantadas delante de sus ojos. Estamos ante la verdad más impactante. El Triángulo de las Bermudas no es solo un lugar donde los barcos se hunden. Es una cicatriz en el planeta que a veces sangra el tiempo mismo. Y esto nos lleva a la última pregunta. Si es un fenómeno natural, por más terrible que sea, ¿por qué las autoridades mintieron al respecto? ¿Por qué la Guardia Costera, la Marina, el gobierno, por décadas, negaron su existencia, culpando a pilotos muertos y creando el protocolo de aleatoriedad? ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿Qué es más peligroso que una amenaza desconocida? Solo una. Una amenaza que es conocida, estudiada y deliberadamente oculta de ti por aquellos que deberían protegerte. Nuestra investigación sobre la física del Triángulo de las Bermudas está completa. Encontramos la fuente en el abismo y vimos su capacidad de rasgar el propio tiempo. Construimos una imagen de una fuerza natural, ciega y terrible, pero descubrimos que estábamos equivocados, no sobre la existencia de la fuerza, sino sobre la idea de que era ciega. Asumimos que éramos los primeros en rastrearla. La verdad es que ese rastro ya es seguido desde hace más de 70 años, y aquellos que están delante de nosotros han intentado desesperadamente borrar las huellas para convencernos de que no hay nada allí. Hoy cambiamos nuestra investigación del fenómeno a las personas, a las organizaciones y los protocolos secretos. Si el Triángulo de las Bermudas es solo un fenómeno geológico, ¿por qué es negado con tanta vehemencia a nivel oficial? Nadie niega la existencia del Anillo de Fuego del Pacífico. Nadie esconde las zonas de terremotos. Esos peligros son estudiados y mapeados, pero el Triángulo está rodeado por un muro de silencio y desinformación. ¿Por qué? Porque el protocolo de aleatoriedad que expusimos al inicio es solo la primera capa de la mentira. Debajo de él existe un protocolo mucho más sombrío, el protocolo de ocultamiento. El acto más cínico de este encubrimiento es el punto de partida, la difamación póstuma de los héroes. Volvemos al vuelo 19. Ya probamos que la versión oficial que culpa al teniente Charles Taylor es una mentira lógica, pero ahora Axioma analizó la evolución del propio informe de la investigación. Lo que el sistema encontró es un acto claro de falsificación. El primer informe de investigación de la Marina de los Estados Unidos, el original, tenía 500 páginas. Fue completo y honesto. Su conclusión, la causa de la desaparición era desconocida. La comisión no encontró ninguna evidencia de culpa del teniente Taylor o de ningún otro miembro de la tripulación. Esa respuesta no fue aceptada por el alto mando. Meses después, ese informe fue cancelado. En su lugar, se emitió un nuevo veredicto, resumido, que echaba toda la culpa a Taylor. Se encontró un chivo expiatorio conveniente y el caso fue cerrado. ¿Por qué hicieron eso? Axioma modeló la motivación del mando. Admitir que 5 aviones militares y un avión de rescate pudieran simplemente desaparecer en tiempo de paz, en una de las áreas más estratégicas para los Estados Unidos, era lo mismo que admitir una impotencia total. Era admitir una fuerza que no controlaban y no entendían. Era más fácil culpar a un hombre muerto. El objetivo allí no era buscar la verdad, sino controlar la información. Pero el encubrimiento iba más allá de los informes en papel. Ganaba una dimensión física, geográfica. Le dimos una nueva tarea a Axioma: cruzar nuestro mapa de anomalías electromagnéticas y sísmicas con un mapa de la actividad naval militar secreta en la región. Nos enfocamos en una de las instalaciones más secretas de la Marina, el Centro de Pruebas y Evaluación Submarina del Atlántico, conocido como AUTEC. Está ubicado en la isla de Andros, en las Bahamas.
exactamente en el corazón de una de las zonas anómalas más activas que identificamos. Oficialmente, el AUTEC es un campo de pruebas para submarinos y sonares. Es apodado el Área 51 submarina. Axioma analizó décadas de avisos a navegantes, los documentos que la Marina emite para cerrar temporalmente áreas del océano para ejercicios militares. Entonces el sistema superpuso las fechas y coordenadas de esas zonas cerradas con la cronología de los picos de actividad microsísmica. Esos susurros del abismo que, como descubrimos, son los precursores de un evento anómalo. Lo que el sistema encontró es la prueba irrefutable del encubrimiento. La correlación fue del 89%. En casi 9 de cada 10 casos, horas antes del pico sísmico, horas antes del probable disparo del pulso electromagnético, la Marina de los Estados Unidos preventivamente cerraba exactamente ese cuadrante. La implicación de esto es asombrosa. Hacen más que reaccionar. Están prediciendo. Tienen la tecnología para monitorear la tensión tectónica y saben cuándo y dónde la anomalía va a atacar. Y en vez de alertar al mundo, silenciosamente limpian el área de testigos, bajo el pretexto de ejercicios. Esto lo cambia todo. Las autoridades en realidad no niegan el fenómeno, lo estudian activamente. El Triángulo de las Bermudas ha resultado ser más que un lugar peligroso, es el laboratorio natural más valioso del planeta. Y ahora, la lógica del encubrimiento queda clara. La primera razón es económica. Admitir que uno de los corredores aéreos y marítimos más transitados del mundo es una trampa mortal causaría un colapso logístico. El costo de los seguros explotaría. El caos sería total. La segunda es el pánico que esto causaría. Los titulares serían caóticos. Titulares como «Gobierno confirma que zona en el Atlántico» puede borrarte de la existencia. Pero la tercera razón supera a todas las otras. Seguridad nacional. Una fuerza que puede volver objetos invisibles al radar, freír la electrónica instantáneamente y tal vez incluso manipular el espacio-tiempo. Eso es el arma absoluta. Quien entienda cómo predecir o replicar este efecto tendrá una ventaja militar con la que la bomba atómica ni se compara. El Triángulo de las Bermudas no es una amenaza, es una promesa de poder. Y por esa promesa están dispuestos a mentir y falsificar informes. No esconden la verdad por miedo. La ocultan porque la quieren solo para ellos. Y eso lleva a una última pregunta. Si estudian el fenómeno desde hace tanto tiempo en el AUTEC, un centro de pruebas, ¿acaso se limitan a observar? No están solo mirando, están actuando, detonan cargas, usan sonares poderosos, hacen experimentos con campos de energía. ¿Y si algunos de los eventos más trágicos no fueron naturales? ¿Y si los experimentos militares en esa zona inestable, a veces accidentalmente o intencionalmente, apretaron el gatillo? ¿Y si no solo aprendieron a predecir la tormenta, sino que a veces son ellos los que causan el rayo? Descendimos al infierno geológico y subimos a los cielos silenciosos. Escuchamos los ecos de los muertos y leímos las mentiras de los vivos. Probamos la existencia del fenómeno y descubrimos la conspiración para esconderlo. Recolectamos las evidencias. Tenemos la física, la psicología y la política. Ahora es hora de juntarlo todo. Ahora el trabajo ya no es de análisis, es de síntesis. Axioma procesó toda nuestra investigación y creó una simulación. Lo que viene a continuación no es fantasía. Es la reconstrucción más probable, minuto a minuto, de una desaparición típica en el Triángulo de las Bermudas. Lo invitamos a bordo del carguero Odiseo. Su nombre y su tripulación son una suma de cientos de tragedias reales. Lo que va a escuchar es la verdad concentrada. Es lo que realmente sucede en la oscuridad entre Florida y Puerto Rico. La historia del Odiseo no comienza en el puente de mando, sino un día antes, a 8.000 metros de profundidad. En el silencio aplastante de la fosa de Puerto Rico, la placa tectónica norteamericana cruje algunos milímetros. En la superficie no pasa nada, pero en la corteza terrestre la tensión se acumula. Las rocas de cuarzo, exprimidas, comienzan a acumular una carga eléctrica inimaginable. En la base secreta de la Marina,
AUTEC, los sensores de aguas profundas registran este temblor. En una sala de control silenciosa, un indicador amarillo se enciende. Las computadoras predicen que en las próximas 48 horas, un pulso piezoeléctrico masivo ocurrirá en el cuadrante Víctor 7. Se emite un aviso estándar. El área es cerrada para ejercicios militares. El protocolo de ocultamiento funciona perfectamente. Lejos de allí, el Odiseo sigue su curso. El capitán Arkady Volkov, un veterano de 30 años en el mar, verifica el mapa. Ve el aviso de cierre, pero su ruta pasa a 65 kilómetros del borde. Está tranquilo. El tiempo está perfecto. El océano, una placa de vidrio. Cuando falta solo una hora para el evento, la tensión en el fondo del océano alcanza el punto crítico. Los sensores de la Marina están en rojo. En la base AUTEC ya no son investigadores, son observadores, esperando para registrar el experimento de la naturaleza. En el Odiseo, la rutina continúa. El segundo oficial toma su café, mirando la pantalla limpia del radar. Cuando faltan solo 10 minutos, aparece la primera señal. Es la etapa que llamamos de duda. El vigía en el puente nota la aguja de la brújula temblar por medio segundo antes de volver a la normalidad. Culpa a la vibración del motor. En la sala de radio, un chispazo estático rápido. En la cocina, las luces parpadean. Son las primeras fugas de energía. La tripulación aún cree que las leyes de la física son estables. Cuando falta solo un minuto, comienza la segunda etapa, la disociación. En el fondo de la fosa ocurre el microtemblor final. Los enlaces cristalinos se rompen. La energía acumulada por décadas es liberada en una billonésima de segundo. Un haz enfocado de energía invisible sube a la velocidad de la luz. El capitán Volkov, en el puente, es el primero en sentirlo. El aire se vuelve denso, eléctrico. Los vellos de sus brazos se erizan. Siente un olor extraño a ozono. Y entonces, el pulso electromagnético natural golpea al Odiseo. Es un fallo en cascada. Todos los monitores en el puente mueren. Radar, sistema de posicionamiento global, sonar, todo apagado. Las luces del barco se apagan, reemplazadas por el brillo rojo fantasmagórico de la iluminación de emergencia. Los motores, controlados electrónicamente, tosen y mueren. El barco gigante comienza a perder velocidad, sumergiéndose en un silencio que solo es roto por alarmas. La brújula magnética gira como loca. La radio emite solo un ruido blanco ensordecedor. En 3 segundos, el Odiseo está ciego, sordo y perdido. En este momento, ocurre lo que separa al triángulo de cualquier otro lugar. La descarga de energía fue tan fuerte que hizo más que freír los electrónicos. Creó una ruptura momentánea en el espacio. La niebla electrónica comienza a formarse alrededor del barco. Aquello no era vapor de agua. Es una niebla brillante, amarillo-verdosa, el borde visible de la anomalía. El capitán Volkov mira hacia afuera y ve lo que el teniente Taylor vio. Un océano diferente. Las olas están congeladas, como en una foto. El cielo perdió el azul, volviéndose un gris enfermizo. El espacio se dobla. El horizonte distante parece estar demasiado cerca. La tripulación siente náuseas, una desorientación aguda. Sus cerebros no pueden procesar información que viola toda su experiencia de vida. La realidad se está deshaciendo. Después de 30 segundos, la simulación de Axioma se divide en 2 caminos probables. El primer escenario es el de la aniquilación total. El barco estaba en el epicentro exacto de la ruptura. La energía que pasa por él calienta el casco de metal a miles de grados en menos de un segundo. Sin explosión, sin fuego, solo un flash silencioso y cegador de luz blanca. El barco y sus 27 tripulantes se desintegran a nivel subatómico. La anomalía espacio-tiempo se cierra. Cuando todo termina no hay nada, ninguna mancha de aceite, ningún resto, solo el agua calma. El segundo escenario es el del colapso psicológico. El pulso fue más débil, el barco está intacto, el motor está muerto, la electrónica frita pero el casco flota, pero la tripulación está rota.
Lo que presenciaron en esos 30 segundos destruyó sus mentes. Su estado no era de pánico, están en un estado de puro terror metafísico. Ya no confían en el barco. En sus mentes, la única salvación es huir de aquella cosa maldita. Bajan los botes salvavidas, agarrando instrumentos de navegación inútiles, y reman lejos de su única seguridad, hacia una muerte segura en el océano abierto. Una hora después, la anomalía ha desaparecido. En el horizonte surge un barco de la Marina de los Estados Unidos que esperaba a una distancia segura. Su tarea no era rescatar a nadie, sino recolectar datos. En el primer escenario no encuentran nada. En el segundo, encuentran al Odiseo a la deriva, otro buque fantasma más. Un equipo especial sube a bordo, retira los diarios de navegación y las cajas negras. Días después, el informe oficial dirá que el Odiseo probablemente se hundió en una tormenta súbita e inesperada. El protocolo de ocultamiento está completo. El círculo se ha cerrado. Hemos llegado al final. Por todo este camino, seguimos sombras, juntando piezas de hechos esparcidos. Nos sumergimos en el abismo y volamos por los cielos. Oímos las voces de los que se fueron y leímos entre líneas los informes mentirosos. Usamos la lógica fría de Axioma para construir un modelo que lo explicara todo. Los instrumentos fallando, los buques fantasma, las desapariciones sin rastro, las distorsiones en el tiempo y, finalmente, el siniestro protocolo de ocultamiento. Ahora, con todas las piezas en su lugar, es hora de dar la respuesta final. ¿Qué es el Triángulo de las Bermudas? La respuesta es, al mismo tiempo, más simple y más aterradora de lo que podríamos haber imaginado. El Triángulo de las Bermudas no es una guarida de monstruos marinos o un portal para naves alienígenas, como tampoco es solo una zona de mal tiempo y error humano, como intentaron convencernos. La respuesta real es mucho más compleja, casi en otra dimensión. El Triángulo de las Bermudas es un arma. Un arma a escala planetaria que la propia Tierra, sin saberlo, apuntó hacia nosotros. Y la humanidad, representada por sus estructuras más poderosas y secretas, está intentando desesperadamente tomar control del gatillo. Esta definición debe ser examinada en partes. Primero, un arma a escala planetaria. Estamos acostumbrados a pensar en armas como cosas creadas por el hombre, pero la naturaleza crea armas mucho más devastadoras. Un agujero negro es un arma gravitacional. Una erupción solar es un arma electromagnética. El fenómeno del triángulo, como Axioma probó, es un arma geológica. La combinación única de la tensión tectónica en la fosa de Puerto Rico y las rocas piezoeléctricas creó un mecanismo natural. Un mecanismo capaz de generar y enfocar energía con un poder tan inmenso que puede destruir nuestras creaciones más avanzadas e incluso rasgar el tejido de la realidad. Es una fuerza sin mente, sin objetivo o malicia. Es ciega y caótica como un terremoto. Simplemente existe, obedeciendo a ciclos geológicos de miles de años. Nosotros solo tuvimos la mala suerte de construir nuestras rutas comerciales y de vuelo justo encima del cañón de esta arma cargada. Y a veces dispara. La segunda parte de la definición es que la Tierra apuntó hacia nosotros. ¿Por qué allí? ¿Por qué no en cualquier otra fosa profunda? Axioma hizo un análisis comparativo. La fosa de Puerto Rico es única. Es la rara combinación de profundidad, velocidad de movimiento de las placas y, lo más importante, la composición mineral. Es allí donde existe la concentración perfecta de minerales piezoeléctricos que actúan como un conversor gigante, transformando presión mecánica en energía electromagnética. Fue una casualidad geológica, una coincidencia fatal que transformó esta región en una trampa. La tercera parte es la más crucial de todas. La humanidad está intentando tomar control del gatillo. Es aquí donde el fenómeno natural se convierte en un thriller geopolítico. El protocolo de ocultamiento no es solo para evitar el pánico. Como nuestro análisis mostró, es una operación activa para estudiar y, eventualmente, militarizar esta arma natural. Las consecuencias de esto son inmensas.
Imagina poder disparar artificialmente este pulso de energía en cualquier lugar donde haya tensión tectónica. Podrías borrar un portaaviones enemigo de la existencia, instantáneamente, sin dejar un solo resto como prueba. Podrías apagar la red eléctrica de un país entero, devolviéndolo a la edad de piedra, y culpar a un fenómeno natural. Es la ventaja militar absoluta, un poder que ningún imperio jamás soñó con tener. Y por ese poder, cualquier precio es aceptable. Mentir, falsificar informes, esconder lo que sucedió con miles de personas, todo se convierte en un costo operativo. La base AUTEC en las Bahamas es mucho más que un puesto de observación. Es un laboratorio donde intentan activamente encontrar la frecuencia, la llave, que les permita apretar ese gatillo cuando quieran. Y como sugerimos, es posible que algunos de los peores desastres no hayan sido accidentes naturales, sino experimentos que salieron mal. Quizás el vuelo 19 no fue víctima de la naturaleza, sino la primera prueba desastrosa de esta nueva arma. Quizás no escondían un misterio de la naturaleza, sino un error monstruoso. La respuesta final, entonces, es esta. El misterio del Triángulo de las Bermudas es la historia de dos fuerzas. La primera de estas fuerzas es el poder ciego e incomprensible de nuestro propio planeta. La segunda fuerza es la sed de poder insaciable de la propia humanidad, que la lleva a intentar domar esa fuerza, sin importar el costo. Vivimos sobre un arma caótica, y en los laboratorios secretos, las mentes más brillantes intentan encontrar el código para desbloquearla. Esconden lo que saben no para protegernos del miedo. Lo ocultan para que un día puedan usarlo contra nosotros. Mientras discutimos sobre alienígenas, la verdadera disputa ocurre en las profundidades, en un mundo de presión aplastante y secreto absoluto. Y el día en que encuentren ese código será el día en que las reglas de la guerra, y quizás de nuestra propia existencia, cambiarán para siempre. Nuestra investigación está completa. Axioma nos dio los datos. Nosotros le dimos la respuesta. La próxima vez que mires ese triángulo azul y sereno en el mapa, sabrás que no es un lugar, es una cicatriz, y todavía está sangrando. Si te ha gustado este relato, tu suscripción al canal nos ayuda a continuar investigando temas como este. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema en los comentarios y saber desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.